Hola, espero que estés bien, que vayas avanzando en tu proyecto para el curso de construcciones. En este momento vamos a revisar algunos de los conceptos y las recomendaciones que nos muestra la norma sismo resistente en el capítulo E6, que habla precisamente de eso, las recomendaciones adicionales a tener en cuenta en los procesos constructivos. Ya hablamos de los elementos de confinamiento, hablamos de las columnas, las vigas de amarre, las cintas de amarre, hablamos de los muros de confinamiento y de las cimentaciones para este tipo de edificaciones. Ahora vamos a mirar unos detalles constructivos y estas recomendaciones. El capítulo E6 nos habla de las recomendaciones adicionales de construcción en mampostería confinada, estableciendo de una manera simplificada y pues también general cuáles serían esos procedimientos de ejecución en la construcción. Recordando que a pesar de que no se requiere supervisión técnica especial para las construcciones que se desarrollen mediante este título E, es necesario mantener unos criterios mínimos que no liberan al responsable de la obra pues de revisar permanentemente su funcionamiento. Y en este sentido, las actividades de construcción deben ser muy cuidadosas para que el funcionamiento de la edificación en caso de un evento sísmico sea el apropiado. Esto es, partiendo desde la misma ubicación de la edificación, teniendo en cuenta condiciones de posible inundación, terrenos inestables y las fuerzas de viento o sismo que puedan afectar la edificación, pues pasando por los detalles de los diferentes elementos constructivos de la estructura. Comienza hablando con las cimentaciones y para esto pues la adecuación del terreno es fundamental. Allí se deben realizar los drenajes, se debe tener en cuenta la malla de cimentación y aquí es donde se deben retirar todos los materiales no apropiados para soporte de la edificación, es decir, escombros, material vegetal, suelo suelto, etc. Si es necesario se debe compactar el terreno en capas entre 10 y 15 centímetros. Nos habla adicionalmente de las zanjas y nos recuerda que se deben retirar todos los materiales sueltos del fondo de las zanjas y que éstas deben realizarse de manera simultánea tanto para las instalaciones como para la malla de cimentación. Es decir, que una vez retirado el material suelto, excavadas las zanjas, limpiado el fondo de las mismas, adicionalmente se debe colocar un concreto pobre, un mortero pobre mejor, o de limpieza más o menos de unos 4 o 5 centímetros de espesor. Después nos menciona en cimentaciones el tema de colocación de armaduras, recordando que tanto los refuerzos longitudinales como los refuerzos transversales deben estar separados del suelo natural, al menos 5 centímetros en suelo seco y por lo menos 7.5 centímetros en suelo húmedo. Nos menciona que las tolerancias en recubrimientos y colocación de las armaduras es apenas de 1 centímetro, entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Finalmente nos recuerda que el concreto de la malla de cimentación se debe colocar empezando por los ejes de los muros de carga y siguiendo con los ejes transversales en un barrido continuo. Si hay una suspensión provisional del vaciado de concreto, debe hacerse mediante juntas verticales en los ejes de muros de rigidez, que son los transversales a los muros de carga. Y teniendo en cuenta que en la rejilla de cimentación van ancladas las varillas de las columnas de soporte, se recomienda que estas ubicaciones de las varillas no sean modificadas durante el proceso de endurecimiento del concreto. Luego la norma nos comenta sobre los muros estructurales y columnas de confinamiento, recomendando que antes de iniciar el muro se haga la hilada de sobrecimiento. Es decir, que sobre la rejilla de cimentación se debe picar y humedecer la parte superior de ese concreto ciclópeo de la rejilla de cimentación y se coloca el mortero de pega de la primera hilada. Ese mortero debe contener un impermeabilizante integral. Se coloca la primera hilada del sobrecimiento y esta debe ir rematada también con mortero con ese impermeabilizante integral. Después se colocan los ladrillos de acuerdo al patrón correspondiente, es decir, entrabados, dando el espacio suficiente para la colocación de las columnas. Y aquí, hablando de columnas, pues nos menciona la norma que una vez se ha dispuesto el refuerzo vertical para las columnas, se debe colocar los testeros laterales, es decir, esta madera que nos va a servir de formaleta, la cual debe estar libre de rebabas e imperfecciones de materiales que restrinjan la adherencia del concreto a la mampostería.
Luego en el numeral E64 nos habla de la losa de entrepiso. Y aquí la norma nos dice que toda la colocación de elementos prefabricados, formaletas y todo lo necesario para poder fundir la losa debe realizarse de acuerdo a los planos. Y una vez se ha colocado toda la armadura de refuerzo de las vigas y todas las conexiones mecánicas especiales, las armaduras, etcétera, etcétera, se funde la losa de entrepiso. Por lo menos deben haber pasado 24 horas entre el vaciado de las columnas de confinamiento y el vaciado de la losa de entrepiso. Y esta losa debe someterse a un proceso de curado adecuado para evitar agrietamientos. Aquí se debe tener en cuenta que si se va a construir un piso adicional, el procedimiento es exactamente el mismo al de la primera planta. Luego, al llegar a las cubiertas, culatas y todos los amarres, pues en esta fase se debe tener en cuenta que las columnas se funden solamente hasta la altura de los dinteles, dejando pues la longitud de refuerzo para empalmes o la longitud total del acero hasta el nivel de remate. Estos remates deben hacerse con ganchos a 90 grados y pues sirven también para anclar todos los elementos de la cubierta, soleras, culatas laterales, cuchillas y los mismos anclajes. A manera complementaria, pues nos dice la norma que los aspectos de construcción se pueden complementar con lo establecido en los capítulos del título D de la misma norma. Finalmente, y a manera de resumen, presentamos este cuadro de resumen de evaluación del grado de vulnerabilidad sísmica en viviendas de 1 y 2 pisos en mampostería confinada. Aquí mencionan 4 grandes aspectos, sin contar el suelo y el entorno. Estos 4 aspectos principales serían los geométricos, los aspectos constructivos, los aspectos estructurales y los de cimentación. Cada uno de ellos tiene una serie de ítems que van a afectar el grado de vulnerabilidad de la estructura. Por ejemplo, en los aspectos geométricos, el nivel de irregularidad en planta de la edificación, pues entre más irregularidad haya, va aumentando el nivel de vulnerabilidad. En cuanto a la cantidad de muros en las dos direcciones, entre mayor sea el número de muros, pues el nivel de vulnerabilidad va disminuyendo. Al final, evaluamos todos estos aspectos para dar una calificación global de la vulnerabilidad sísmica de la vivienda, clasificándola como baja, media y alta.